Buenas tardes, somos Irati, Irachi y Marta. En primer lugar, queremos agradecer la asistencia tanto del tribunal como de todos aquellos que habéis venido a ver la defensa de nuestro trabajo. La investigación que vamos a presentar a continuación consiste en un análisis y determinación de la calidad del agua de nuestro entorno. Y la estructura que vamos a seguir en esta exposición es la siguiente. Vamos a hablar de la motivación, el objetivo, la metodología, también hablaremos de cómo hemos realizado este trabajo y finalmente hablaremos de las conclusiones y agradecimientos. Pues bien, todo comenzó en una clase de lengua castellana y literatura, el curso pasado, mientras realizábamos un comentario lingüístico de una noticia más. Esta noticia llamó mucho nuestra atención por el siguiente dato. Cada día fallecen unos 1000 niños en países africanos debido a enfermedades asociadas a las malas condiciones del agua, como por ejemplo el cólera, hepatitis A, poliomielitis, disentería y fiebre tifoidea. Esto equivale a un total de 365.000 muertes al año. Según UNICEF, cada año fallecen unos 250.000 niños y adultos en el mundo debido a accidentes de tráfico. Comparando ambas causas de muerte, nos dimos cuenta que las malas condiciones del agua casi duplican a los accidentes de tráfico, pero en realidad no se les da la visibilidad e importancia que merece porque en países desarrollados, como el nuestro, por ejemplo, la única dificultad respecto al agua es su escasez en algunas zonas. Estos datos nos impactaron tanto que nos hicieron reflexionar mucho sobre la fortuna que tenemos de vivir en un país donde el acceso al agua potable y salubre no es un problema. Además, como estábamos cursando el bachillerato de investigación, empezamos a pensar que podía ser una buena idea realizar un trabajo relacionado con el análisis del agua. Le contamos nuestra idea a nuestro profesor de química y después de dar algunas vueltas nos comentó que un proyecto como el que le proponíamos le parecía totalmente viable si nos centrábamos en analizar el agua de nuestro entorno. Así que nosotros estábamos muy contentas porque podía responder a nuestras necesidades y además nos permitía realizar una serie de análisis químicos en el laboratorio. Finalmente, este profesor decidió tutorizarnos con la ayuda de un compañero suyo del departamento. Así empezó el desarrollo de este trabajo que estamos presentando hoy aquí. Como se puede intuir en el título, el objetivo de nuestro trabajo era estudiar, dentro de nuestras posibilidades, las condiciones en las que se encuentra el agua de nuestro entorno. Para ello, comenzamos realizando una serie de lecturas de diferentes artículos, de los cuales obtuvimos la información necesaria sobre las características y composición y estructura del agua para poder realizar nuestro marco teórico. Después estuvimos leyendo diferentes boletines, como por ejemplo el Boletín Oficial del Estado, para conocer la legislación vigente en nuestro país que determina que un agua es de buena calidad. El resto de datos que aparecen en nuestro trabajo se realizaron en el laboratorio mediante mediciones. Empezamos el trabajo, como bien he dicho, realizando una serie de lecturas, pero después el siguiente paso era recoger una serie de muestras para poder terminar esos análisis. Recogimos muestras en Artajona, de la Fuente de los Caños, el Canal, la Fuente del Toro, la Balsa y de 2 casas, una que contenía un grifo con un descalcificador y una casa normal. En Aulite, recogimos muestras de la Fuente de las Fuenticas, la Fuente del Chorrón, la Presa, la Depuradora, el río Cidacos y la Balsa de Santa Brígida. Tenemos que destacar que cuando recogimos estas muestras se realizaron siguiendo el mismo sistema de muestreo. Se utilizaron unos botes de plástico que forramos con papel aluminio para que la luz no influyese en la composición química del agua. Y además, tenemos que destacar que todas las muestras se recogieron de agua, recogimos agua tanto de consumo como de no consumo. Y ahora, para explicar un poco qué hemos realizado y cómo lo hemos realizado los análisis, le doy el turno a mi compañera Irati. En primer lugar, hicimos análisis in situ para determinar los valores de la temperatura, el cloro y el pH. La medición de la temperatura se llevó a cabo utilizando un termómetro de mercurio. El cloro se analizó añadiendo unas gotas de ortodilina a una cantidad específica de agua que indicaba el kit. Y esta reacción daba lugar a un color amarillento que comparábamos con los parámetros del kit y así determinábamos cualitativamente su valor. Para el pH hicimos el mismo proceso, pero añadiendo gotas de rojo fenol. Además, hicimos análisis en el laboratorio para conocer los nitratos, nitritos, fosfatos y amonio. Esto los hicimos mediante unas tiras reactivas que al introducir en la muestra daban lugar a un color que comparábamos, al igual que anteriormente, con el kit y así determinábamos sus valores. También en el laboratorio medimos la conductividad de los sólidos totales disueltos utilizando un conductímetro electrónico que al introducir en la muestra nos daba el valor y la dureza. Para ello analizamos el magnesio y calcio
mediante un análisis volumétrico con un reactivo químico llamado EPTA que añadíamos a cada muestra. A estas anteriormente habíamos añadido distintos reactivos químicos, Mulexida para medir únicamente el calcio, junto con un KOH, y NET para medir conjuntamente el calcio y el magnesio. Removíamos hasta que daba un color, que en el caso de NET pasaba de un rosa a un azul verdoso y en el caso de la Mulexida de rosa a violeta. Esto indicaba que todo el metal había reaccionado con el reactivo químico y por tanto así, tras unos cálculos matemáticos, podíamos deducir la dureza de cada muestra de agua. Por último, la demanda química de oxígeno y demanda biológica de oxígeno, que es la contaminación por materia orgánica del agua. No contábamos con los materiales necesarios aquí y por tanto nos ayudó la papelera Smurfika Pasangüesa, que mandamos allí estas muestras. Ahora os vamos a mostrar las tablas con los lugares donde tomamos el agua y los resultados para cada parámetro. Destacar que hemos diferenciado en verde los resultados que están dentro de los parámetros que el Boletín Oficial del Estado, que ahora me voy a referir a partir de ahora como BOE, y la Organización Mundial de la Salud, que me voy a referir como OMS, y en rojo aquellos que no están dentro de los parámetros que estos determinan. Como se puede ver, tanto el pH como el cloro libre y la temperatura, todas las muestras están dentro de los parámetros que el BOE establece. En los sulfatos ocurre lo mismo, pero sin embargo, si nos fijamos en la fuente de los caños, en cuanto a conductividad de nitratos, superan lo que el BOE determina. Esto se debe a que este agua pasa por zonas de mayor solubilidad de iones o donde hay una gran actividad agrícola o ganadera. Para la DQO, todas las muestras cumplen los valores que el BOE determina y en el caso de la DBO, aunque todos se encuentran dentro de estos parámetros, los resultados no son correctos, ya que, como se puede ver, excepto en la depuradora de Olite, todos los resultados son 0 y esto no es correcto, ya que indicaría que la muestra está muy depurada y no es posible. Bueno, esto creemos que se debe, este error, el de la DBO, a una mala conservación del agua desde su recogida durante su trayecto hasta donde se analizó en la papelera Smurfika Pasangüesa. En sólidos totales y sueltos y dureza, todas las muestras que podemos consumir están dentro de los parámetros que la OMS determina. Sin embargo, las fuentes, ríos y la balsa no están dentro de estos parámetros, lo que no es alarmante, ya que son aguas que en el caso de las fuentes no se consumen habitualmente o que no son de consumo. Por último, en cuanto a los nitritos y al amonio, la depuradora de Olite es la única que no está dentro de estos parámetros. Se debe a que este muestreo no se realizó correctamente, ya que la legislación impuesta por el Gobierno de Navarra nos impidió tomar la muestra directamente de la depuradora y por tanto la tuvimos que coger a la salida de la depuradora al río. En relación a esto surge una de las mayores dificultades a la que nos hemos enfrentado, que ha sido muestrear, ya que no es algo fácil y nosotras, alumnas de bachillerato, no contábamos con la formación necesaria para realizarlo correctamente. Además de lo que he mencionado con la depuradora de Olite, nos ocurrió lo mismo en la presa de Artajona, donde el difícil acceso nos hizo tomar la muestra de una zona de baja profundidad que no fue suficiente para los resultados que esperábamos. Otro problema ha sido la falta de material, ya que el laboratorio del instituto donde hemos realizado estas mediciones, al no ser un laboratorio profesional, no contaba con todo lo que necesitábamos. Y la última dificultad nos ha surgido en la recta final de este trabajo, durante este segundo curso del BIEX, ya que nuestros tutores iniciales no continúan en este centro y por tanto no contamos con su supervisión. Sí, tuvimos otros tutores, pero el enfoque que tienen al trabajo nos costó un poco entender y por tanto supuso una nueva dificultad. Ahora mi compañera Irache os va a explicar las conclusiones a las que hemos podido llegar tras analizar el agua. Para empezar, podemos indicar que tanto en la localidad de Artajona como en la de Olite disponemos de un agua de calidad. Recordemos que en este trabajo hemos analizado tanto aguas de consumo como aguas de presas, canales o ríos, es decir, aguas de no consumo, y aunque todos ellos cumplen más o menos la mayoría de las condiciones para ser consideradas como aguas de consumo potables o de calidad, no recomendamos beber habitualmente de ellas, ya que no solo porque no cumplen algunos de los parámetros que hemos estudiado, sino también por la existencia de otros, como pueden ser los biológicos,
que hay que tener en cuenta a la hora de determinar si un agua es de calidad o no, y que posiblemente estos se encuentren fuera de rango, pero que no hemos estudiado ya que nosotras nos hemos centrado más en lo que son los análisis químicos. Por lo tanto, recomendamos no beber agua donde nos indica claramente que se trata de un agua potable. Asimismo, nos hemos dado cuenta que el agua de Artajona es más dura que la Dolite y podemos estimar que se debe a que el agua que llega a Artajona pasa por algún depósito de calizas. Esta diferencia en la dureza del agua permite un ahorro económico para una familia Dolite, donde el agua es más blanda en comparación con la de Artajona. Esto se debe a que el agua blanda se calienta mucho más rápido que la dura, ya que la cal actúa como un aislante del calor. Además, el agua blanda necesita una menor cantidad de jabón para formar espuma, que todos en nuestras casas somos conscientes que a la hora de lavarnos el pelo o las manos, un parámetro visible de que lo estamos haciendo bien o no es que salga más espuma, aunque en realidad esto no es cierto, ya que salga jabón o no depende de las características físico-químicas tanto del agua como del jabón que estamos utilizando. Así hemos estimado una media entre dos familias formadas por 4 miembros distintos que ponen 11 lavadoras a la semana, lo que esto equivale a unas 572 lavadoras al año. Miramos unas etiquetas de un detergente determinado y que indicaba la cantidad de producto necesario que había que echar dependiendo de la dureza del agua en esa zona. Y hemos podido concluir que hay un ahorro de una media de unos 20 litros de detergente para una familia de Olite con respecto a una familia con los mismos hábitos en Artajona. No somos capaces de cuantificar este valor de ahorro económico, ya que influyen muchas variantes, como puede ser la marca del detergente o la tienda en la que se ha adquirido, pero sí que podemos concluir que si el resto de parámetros es similar, al calentar un agua dura se necesita una mayor energía que calentar un agua blanda y por lo tanto esto además supone una menor contaminación. Otra conclusión a la que hemos podido llegar es que en Olite hay un mayor nivel de nitratos en el agua del río de Olite con respecto a la de presa o canal de Artajona, y esto se puede deber a una intensa actividad agrícola o ganadera en la zona de Olite. Por último, realizar el análisis del cloro libre en la muestra de la casa de Artajona con descalcificadora nos dio un valor de 0, lo que esto significaba que no estaba eliminando a los microbios. Por lo tanto, decidimos llamar a la empresa comercial para pedir una revisión de los filtros. Los técnicos de esta empresa se dieron cuenta de que habían instalado un filtro incorrecto que además de eliminar la cal también eliminaba el cloro. Finalmente, este filtro fue sustituido por uno que realizaba su función correctamente. Ahora, si nos permite, mi compañera Marta os va a mostrar los dos filtros que instalaron en esta casa. Por lo tanto, para nosotras resulta gratificante pensar que un pequeño trabajo científico como es este del agua ha permitido mejorar la vida de las personas de nuestro entorno. Y además, a pesar del error encontrado, hemos sido capaces de comprobar la eficacia que tienen los descalcificadores, ya que hemos observado una reducción de la dureza del agua en esta casa. Nos gustaría pensar que gracias a estas son nuestras conclusiones que hemos compartido con todos los aquí presentes y con las personas más cercanas de nuestro entorno, hemos conseguido concienciar un poco más sobre la importancia que tiene este elemento tan esencial en nuestras vidas como es el agua, y que lamentablemente tanto ciudadanos como políticos solamente le prestan atención el 22 de marzo o cuando llegan las posibles sequías. Por último, queremos destacar que a pesar de las dificultades a las que nos hemos tenido que enfrentar, gracias a esta experiencia hemos aprendido las tres. En primer lugar, porque gracias a esta investigación hemos aprendido a realizar un trabajo siguiendo el método científico, así como la práctica adquirida en el laboratorio, ya que somos estudiantes del área de salud y posiblemente en nuestros estudios futuros tengan alguna práctica en laboratorio. Y por último, pero no menos importante, también queremos recalcar que hemos aprendido de nuestros errores y hemos sido capaces de reflexionar sobre ellos. Sabemos dónde hemos fallado y tenemos muy claro lo que debemos evitar en futuras investigaciones. Ahora cedo el turno de palabra a mi compañera Marta para los agradecimientos. No queremos terminar este trabajo sin antes dar las gracias a nuestros tutores por su ayuda, a la papelera Smurfit Capa de Sangüesa por su colaboración y a papelera Smurfit Capa por su colaboración y a Loa María Torre, coordinadora del bachiller de investigación. Sin ella nada de esto sería posible. Antes de ceder la palabra al tribunal para que realicéis los comentarios y preguntas que estén inconvenientes, queremos compartir con vosotros una pequeña reflexión. Aunque sabemos perfectamente que nuestro trabajo no va a tener una contribución trascendental en la ciencia, tiene el valor de que, pensando en la salud del planeta, hemos podido realizar una pequeña contribución en nuestra comunidad. Piensa global, actúa local. Este es el lema que nos ha acompañado durante la realización de este trabajo, que nos ha motivado en los momentos más difíciles y queremos que defina a la perfección la esencia de este trabajo. Sirva, por tanto, de broche final a esta exposición.
resolución de las preguntas que estimen oportunas del tribunal. Bueno, pues yo por mi parte felicitaros por este trabajo que habéis realizado y el enorme esfuerzo que habéis realizado durante estos 2 años y haberos decidido embarcaros en el estudio de las aguas de nuestro entorno. Y me ha gustado especialmente el eslogan final que ha puesto Marta Benito. Muchísimo, además me ha gustado muchísimo porque pienso lo mismo, o sea, piensa en global pero actúa a nivel local, porque es lo único que podemos hacer. Globalmente no podemos cambiar grandes cosas, pero en pequeña escala pues algo podemos hacer. Como puntos fuertes del trabajo destaco sobre todo la gran cantidad de parámetros físico-químicos que habéis analizado. Me parecen muchísimos. Y sobre todo que lo habéis hecho por cuenta propia y pues bueno, pues contando con entidades externas como la propiedad de Sangüesa, pero no deja de ser un trabajo pues de gran magnitud, esa cantidad de parámetros. Y quizá pues como para señalar pues un punto quizá un poco más débil, yo echo de menos el haber hecho quizá algún contraste de algún parámetro en concreto, como esa fuente que señalabais de Artajona, pues haber hecho igual más muestreos y haber contrastado esos valores más de una vez o de otra manera, ¿no? Un poco como conclusión, pues eso, sobre todo aquellos datos que se salían de la normativa, como habéis comentado, ¿no? Que habéis utilizado toda esa normativa legal. Y luego ya para finalizar me gustaría haceros 2 preguntas a nivel ya un poco más personal, para que me deis, bueno, preguntas son opiniones, ¿no? Que me deis vuestra opinión. Una primera pregunta es que como habéis concluido que, me parece que lo ha dicho Irache, que no se aconseja beber agua que no sea potable, es algo obvio, pero mi pregunta es ¿qué opináis sobre esas fuentes típicas que nos encontramos en todos los pueblecicos y tal, que pone agua no tratada, si se debería o no beber de ese agua? Porque no es lo mismo agua no potable que agua no tratada, y se supone que en esas fuentes se ha bebido toda la vida, de ahí, ¿no? Pero está la etiqueta esa. Y después, ¿cuál es vuestra opinión personal al respecto, después de haber profundizado tanto en este tema? Y después ya una segunda opinión vuestra que quería, era si os encontráis, por ejemplo, en el monte y tenéis una necesidad urgente de tomar agua y os encontráis la típica fuente natural que surge el agua ahí, es como si fuera, digamos, el manantial que nace ahí y tal, ¿qué medidas de seguridad, o sea, cuál sería vuestra opinión? ¿Beber o no beber? Y si se bebe, ¿qué haríais en esa situación? Bueno, con respecto a la primera pregunta, aunque antes hemos señalado que no recomendamos beber agua de donde no se indica claramente que se trata de aguas potables, considero que las fuentes de nuestro pueblo puede que no estén señaladas como aguas potables, ya que puede ser que no estén cloradas y a lo mejor la legislación no les permite señalar que es un agua potable o de calidad, pero como has dicho tú bien, de toda la vida se han bebido estas fuentes, entonces considero que si bebes alguna vez esa fuente no te va a pasar nada, ni tienes algún peligro de coger una enfermedad o algo así más peligroso. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues creo que si te encuentras en el monte o no tienes como otro recurso que utilizar para beber agua, pues hay unas botellas que tienen unos filtros, que el problema de estas botellas es que solamente eliminan microbios más grandes y quedarían libres algunos más pequeños, como por ejemplo son los virus. Entonces, para evitar que estos virus pasen a nuestro organismo y eliminar completamente todo aquello que es perjudicial para nosotros, una forma muy eficiente es coger unos botes de lejía o de yodo, añadir unas gotas al agua al que vas a beber y esperar unos 30 minutos que hará efecto y tienes la garantía casi asegurada de que estás bebiendo un agua potable y de calidad. Muy bien.
Bueno, le paso la palabra a Luz Martínez de Morenti. Buenas tardes, os doy la enhorabuena, felicitaciones, me ha encantado leerlo y escucharlo, sobre todo escucharlo. Y gracias porque habéis escogido mi tema. Me encanta el agua por razones evidentes, porque es la fuente de la vida y porque en España en particular tenemos un gran problema con el agua. En el norte somos más afortunados y menos, pero vaya, es un gran problema y ahora lo estamos viendo, ¿vale? Es un tema muy importante y muy de actualidad. Después, bueno, efectivamente pienso como Roberto que habéis elegido muchos parámetros, que eso habéis hecho un estudio muy exhaustivo, pero echa un poquito en falta que no solo la comparación, sino explicar un poco más cada método. Quizá porque yo soy química y busco ahí un poco más lo técnico, ¿vale? Sin más. Y luego me hubiese encantado más testimonios gráficos, más fotos, cómo cogíais, cómo medíais, cómo eso me hubiese encantado, que echa un poco en falta en el trabajo, que me hubiese gustado mucho. Sin más, pero agradeceros y felicitaros. Muy bien. Muy bien. Paso la palabra a Vanessa Soto. Enhorabuena, lo habéis hecho estupendamente. Yo no he echado de menos ningún parámetro, de hecho yo cuando me leí el trabajo me asustó, era como, a ver si me entero de algo, y me he enterado de todo, ¿vale? Os doy además la enhorabuena porque el trabajo está muy bien estructurado, está la presentación muy cuidada, la ortografía, el estilo, las cosas estas gramaticales mías están muy bien cuidadas y con mucho rigor, ¿vale? Todo muy bien explicado. Y me gustaría haceros una pregunta, que se la podría hacer a cualquiera que hiciera el trabajo de BIEX. Si le recomendaríais la experiencia de hacer un BIEX a los compañeros que están en cuarto de la ESO este año. En mi caso sí que lo recomendaría. Al final te tienes que esforzar, pero tampoco quita un tiempo excesivo. Y al final si buscas una carrera, si buscas entrar en una carrera que lo que piden es nota, te suma bastante y para el trabajo que haces yo creo que merece la pena. Yo creo que también es muy importante estudiar un tema que os guste de verdad y sobre todo este instituto sí que te brinda la oportunidad de tener a tu disposición a todos los tutores que necesites, entonces pues yo sí recomiendo este trabajo y pues eso, yo sí lo recomiendo. Yo por añadir algo más, que este trabajo, como he dicho antes, también te brinda la oportunidad de poder realizar un trabajo siguiendo el método científico, que es como al final te vas a tener que enfrentar a la universidad y ya vas como con un paso más adelante cuando te tengas que enfrentar a ella.